En las noches tranquilas del municipio del Torno, un mototaxista regresa a casa después de una larga jornada. Pero en medio del camino, bajo las sombras de 2 árboles de toboroche, la calma del campo se convierte en una pesadilla. Un animal imposible se abalanza sobre él, una gallina negra enorme y furiosa. No tiene lógica su existencia, ya que le falta una parte vital de su cuerpo para estar viva. Lo que parece un delirio pronto se confirma como una presencia real, pues otros también han visto a esa criatura imposible que ronda los caminos del campo. Un espíritu, un asusto o algo mucho más oscuro. Me gano la vida en este pequeño pueblo del municipio del Torno, trabajando como mototaxista. Y aunque mi oficio no tiene nada de extraordinario, en los caminos que recorro cada día me han sucedido cosas que todavía no logro explicar. La primera vez fue una tarde cualquiera. Al terminar mi jornada de trabajo, decidí pasar por mi propiedad en el campo para regar unas hortalizas antes de regresar a casa. El tiempo se me fue sin darme cuenta y cuando terminé ya era de noche. Encendí la moto y tomé el camino de vuelta. Todo marchaba bien, hasta que unos 20 minutos después noté que una de las llantas estaba sin aire. Seguramente se había pinchado con alguna espina del monte. Resignado me bajé y seguí el trayecto a pie, empujando la moto. No estaba lejos de la casa de un vecino donde pensaba dejarla hasta el día siguiente. La luna menguante iluminaba lo suficiente el sendero y el camino me parecía tranquilo. Una brisa fresca acariciaba la piel y el canto de los grillos se mezclaba con el susurro de los árboles. Todo tenía esa calma natural del campo, hasta que llegué al tramo donde 2 enormes árboles de toboroche, cuyos brazos retorcidos cubrían el camino como un manto de sombras. En ese instante, el canto de los grillos cesó, el viento se detuvo, el silencio fue tan absoluto que pude escuchar mis propios pasos en la tierra. Me dije a mí mismo que no había nada de qué preocuparse, que eran solo cosas del campo, pero entonces lo escuché. Pasos apresurados como de un animal que venía corriendo entre los árboles. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Algo saltó sobre mí desde la oscuridad. Sentí un golpe brutal en la espalda y un par de garras que me arañaban con furia. Batía unas alas grandes, pesadas, que me golpeaban con desesperación. Solté la moto que cayó estrepitosamente al suelo y con ambas manos intenté apartar aquella cosa. Recibí zarpazos en los brazos y en las manos, pero logré sujetarla y arrojarla lejos de mí. Lo que vi entonces me dejó helado. Frente a mí, tambaleándose, había una gigantesca gallina negra. Pero no era una gallina común. Me llegaba a la cintura y yo mido 1,80 m. Lo peor fue cuando noté lo imposible. No tenía cabeza. El cuello se extendía como un tronco mutilado y sin embargo, el cuerpo se mantenía erguido, respirando vivo. El escalofrío que recorrió mi cuerpo fue indescriptible. Me preparé para darle una patada en cuanto saltara de nuevo sobre mí, pero la criatura no lo hizo. En lugar de eso, dio media vuelta y corrió a toda velocidad hacia los árboles, perdiéndose entre la espesura. Me quedé paralizado, jadeando con las heridas ardiendo en mis brazos. Por un momento me pregunté si lo que vi era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Cuando llegué a casa de mi vecino y amigo, él se alarmó al ver mis brazos. Pensó que había tenido un accidente con la moto. Yo, sin poder contenerme, le conté lo sucedido.
esperando que se burlara tal vez de mí un poco, pero no lo hizo. Él sonrió y me dijo con tranquilidad: «Entonces ya te apareció la gallina loca esa». Me quedé en silencio incrédulo ante sus palabras. «A mí también me suele salir del monte», continuó él. «De la nada aparece por ese tramo del camino y como loca, furiosa, corriendo, sale para atacarme. Si me alcanza me da unos buenos arañazos, igual que a ti». Ambos reímos nerviosamente, aunque sus palabras me dejaron más confundido que aliviado. Según él, se trata de un asusto, como le suelen decir aquí, un espíritu endemoniado que disfruta espantar a los desprevenidos. Y al parecer, no soy el único que ha visto a esa gallina negra, enorme y sin cabeza. Una aparición imposible que dicen sigue rondando los caminos del campo. He tenido muchas experiencias en el campo y pocas logran sorprenderme, pero lo que viví aquella madrugada fue algo que escapaba a toda lógica. El día anterior había acompañado a unos vecinos al cementerio. La abuela de la familia había muerto de repente. Se acostó a tomar una siesta y simplemente no despertó más. La misa fue sencilla, un adiós íntimo entre familiares y amistades. Incluso me tocó ayudar a cargar el ataúd junto con sus hijos hasta el pequeño cementerio comunitario. La tristeza en sus rostros me quedó grabada, pero jamás imaginé lo que sucedería después. Uno de los hijos me pidió que al día siguiente pasara a recogerlo en la mototaxi antes del amanecer para llevarlo a su trabajo. Yo acepté sin problema. Así, cuando el reloj marcó las 4 de la mañana, salí de casa. El aire frío de la madrugada se colaba bajo la ropa y mordía la piel. El cielo apenas insinuaba un resplandor pálido entre las montañas, pero todavía todo estaba envuelto en sombras. Llegué a la entrada de la propiedad y toqué bocina en la tranca de madera. Nadie salió. Supuse que mi amigo aún no estaba listo. Bajé de la moto, abrí la tranca y seguí por el sendero que llevaba hasta la casa, rodeado de árboles cargados de cítricos, ya que es zona de cítricos. De pronto, entre las plantas distinguía una figura que se movía. Reduje la velocidad pensando que era alguien de la familia. Con un bostezo aún en los labios alcancé a saludar. «Buenos días, señora». Las palabras se me atragantaron al reconocerla. Era ella, la abuela, la misma que apenas ayer habíamos sepultado. Vestía igual que en el ataúd, blusa y falda blanca. Se encontraba de pie, mirándome fijamente con un gesto serio, casi confundido. La sangre me hirvió y un frío helado recorrió mi espalda. Mis manos se aferraron al manubrio de la moto, pero mis piernas apenas respondían. No sé cuánto tiempo nos miramos, fueron segundos, pero se sintieron eternos. Intentando contener el pánico, apenas pude susurrar: «Señora, ¿pero qué ha pasado? Usted ya debería estar descansando». Ella solo permaneció en silencio, y con las primeras luces del amanecer filtrándose sobre los cerros, la silueta comenzó a desdibujarse. Giró lentamente y sin decir palabra, se adentró entre los árboles frutales hasta desaparecer. El corazón me latía con violencia. Apreté el acelerador y avancé hasta la casa, temblando como nunca. Mi amigo salía justo en ese momento. Al verme tan pálido, insistió en que entrara y me sentara un momento. Le conté lo que había visto. Me escuchó en silencio.
sin sorprenderse demasiado, y con la voz baja me confesó: anoche casi no dormimos. Toda la noche escuchamos sus pasos recorriendo la casa. Era mi madre. Todos la escuchamos caminar, pero nadie se atrevió a salir de sus cuartos. Mis hermanas piensan que al ser tan repentina su muerte, ella aún no ha asimilado lo sucedido y su alma todavía no encuentra descanso. No sé si alguna vez lo conté, pero este suceso me pasó hace unos años. Una madrugada de invierno, cuando trabajaba en el campo cuidando unas parcelas de caña en las afueras del pueblo. La zona siempre fue tranquila, pero había algo en esos cañaverales altos que, de noche, imponía un respeto distinto. El viento se colaba entre las hojas largas produciendo un murmullo extraño, como voces lejanas que uno no lograba comprender. Era algo escalofriante internarse entre el cañaveral durante la noche, sobre todo en noches cuando no había luz de luna. Aquella madrugada, alrededor de las 3, me despertó un silbido. Al principio pensé que era uno de los muchachos que también cuidaban parcelas más adelante. Era un silbido claro, largo, como si alguien intentara llamar a un perro. Me levanté, me puse la chaqueta y salí con mi linterna pensando en regañar a quien estuviera molestando esas horas. El aire estaba helado y denso, cargado de ese olor dulce de la caña madura. Caminé unos metros hacia el camino de tierra, alumbrando entre los tallos que se mecían suavemente. El silbido volvió a sonar, esta vez más cerca, pero lo inquietante fue que venía desde adentro del cañaveral, como si alguien se moviera entre las hileras de plantas. ¿Quién anda ahí?, grité tratando de sonar firme, aunque ya sentía la piel erizarse por algún extraño motivo. Silencio, solo el viento. Entonces el silbido volvió a escucharse, pero ahora a mis espaldas, tan claro y fuerte que el corazón casi se me sale del pecho. Giré de golpe con la linterna y no había nada. Solo cañas moviéndose. Ya no era normal. Caminé unos pasos más con el estómago encogido cuando lo escuché. Pasos pesados, lentos que parecían arrastrarse sobre la tierra. Venían justo detrás de mí, como siguiéndome. Quise voltear, pero algo en mi instinto me gritaba que no lo hiciera. Sentí una presión en la nuca, como si alguien me observara desde muy cerca. Me armé de valor y giré la linterna. No vi a nadie, pero los tallos frente a mí se abrieron como si algo invisible los apartara para poder pasar. El silbido sonó de nuevo, tan fuerte, que me retumbó en los oídos y al mismo tiempo el frío se volvió insoportable. Corrí sin mirar atrás, directo a la choza donde dormía. Cerré la puerta con tranca y me quedé temblando, con el silbido aún resonando en mi cabeza. Al amanecer, fui donde los otros cuidadores con la excusa de preguntar si notaron algún extraño por la zona. Pero en realidad solo quería algo de compañía. Y entre la plática, me animé a contarles lo sucedido. Uno de ellos me miró serio y solo dijo: «Te apareció el silbón. Si lo vuelves a escuchar, jamás acudas a su llamado y por nada del mundo te atrevas a imitar su silbido». Desde aquella noche, jamás volví a caminar solo entre cañaverales de madrugada. Aquel día había pasado desde temprano reparando el alambrado de mi propiedad,
Con el sol aún en el cielo, trabajaba con calma, clavando grampas y asegurando cada poste. Pero al caer la tarde, el horizonte empezó a oscurecerse con nubarrones pesados que anunciaban tormenta. No me quedaba mucho por hacer. Estaba en una de las esquinas del terreno, justo donde una quebrada de agua marcaba el límite con la propiedad del vecino. A mi alrededor 2 árboles formaban una muralla frondosa. El aire se volvía denso, cargado de electricidad. Apresuré el trabajo mientras las primeras gotas empezaban a caer. Al fin aseguré el último poste, guardé las herramientas en la caja y me dispuse a regresar a casa. Fue entonces cuando la tormenta se desató de lleno. Relámpagos desgarraban el cielo, los truenos retumbaban como cañonazos y la lluvia caía con tal fuerza que en segundos estaba empapado. Ya me alejaba unos pasos del alambrado cuando me detuve en seco. Un sonido extraño se mezclaba con el repiqueteo de la lluvia. Al principio pensé que era el viento, pero no. Era un quejido, un lamento profundo, lastimero. El quejido se convirtió en sollozos y pronto en un llanto desgarrador. Lo más perturbador es que no era de una mujer ni de un niño. Era el llanto de un hombre adulto resonando en la penumbra del monte. El escalofrío que me recorrió fue de inmediato, pero pensé que quizás era el vecino o alguien herido que necesitaba ayuda. Dejé las herramientas en el suelo y avancé bajo la tormenta, llamando en voz alta: «Hola, ¿quién está ahí? ¿Necesita ayuda?». No hubo respuesta, solo aquel llanto que se hacía más intenso, más doloroso, como si proviniera de alguien que cargaba siglos de sufrimiento. Decidido, crucé con cuidado la cerca de alambre y me acerqué hacia el origen del sonido. Venía de detrás de un gran árbol seco, cubierto de maleza. La lluvia reciaba con violencia y los relámpagos iluminaban como si fuera de día por instantes. Me asomé y lo que vi me heló la sangre. Sentado en el tronco había un anciano, tan delgado que parecía hecho solo de hueso y piel. Su rostro se escondía entre sus manos huesudas mientras lloraba con desesperación. Pero había algo imposible. Las gotas de lluvia lo atravesaban como si no existiera, como si no fuera de carne, sino solo una proyección, un espectro. Me quedé paralizado, sin poder respirar. Supe de inmediato que aquello no era un hombre vivo. Y en un parpadeo, en menos de un segundo, aquel anciano dejó de estar sentado. De pronto estaba frente a mí, a un palmo de mi rostro. Lo vi claramente, sus ojos vacíos, su piel arrugada como cuero viejo y una furia indescriptible en su expresión. Abrió la boca y me gritó con una voz grave y desgarradora: «Déjame en paz». El grito retumbó con tanta fuerza que sentí las piernas ceder. Solté un alarido y corrí como nunca en mi vida. Me lancé de regreso al alambrado sin importarme que las púas me desgarraran la ropa y me abrieran la piel. Crucé de un salto y seguí corriendo bajo la tormenta con el corazón desbocado. No me detuve hasta llegar a casa, empapado, temblando de terror. Esa fue la primera vez que experimenté algo que no podía explicarse. Antes de eso, jamás habría creído un relato así si me lo contaban. Pero después de esa noche, sé que en este mundo existen cosas que van mucho más allá de la lógica y de la razón. Así concluimos el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar Relatos de Marple. Suscríbete al canal para más relatos aterradores que estaré publicando. Dale me gusta si disfrutas de estos relatos
y deja tu comentario si alguna vez has vivido algo similar. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, siempre te observan desde la oscuridad.